Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. En el camino de Emaús. Por la calzada de Emaús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presentamos una serie de enseñanzas sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio, que nos traerán calor al corazón y entendimiento a nuestra mente. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padecía. Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre su palabra ante nosotros para traernos la revelación de sí mismo. Jesucristo quiere hoy también, como antaño, ponerse a nuestro lado y que caminemos con Él, recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Desde Radio Luz a las Naciones, te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos. Ahora sí. Nos vemos en el camino de Emaús. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos con... Antes de entrar directamente en los versículos, en algunas de las profecías, creo que, bueno, especialmente, ¿no? Se puede hacer con todos, pero especialmente con la persona de Jeremías nos viene bien hablar algunas cosas de ellos, ¿no? Hay unas similitudes, hay cosas que ocurrieron en la vida de Jeremías y son como un tipo de lo que iba a pasar en la vida de Cristo, ¿no? Tanto la vida de Jeremías como en la vida de Cristo, los dos tienen un llamamiento antes de nacer. Antes de nacer. Si vemos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, también en el capítulo 1, versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que aquí vemos que los dos tienen un llamamiento, ¿no? Antes de nacer. También hay dos cosas. Normalmente a Jeremías se le conoce como al profeta llorón, porque tuvo un quebrantamiento y tuvo un lamento, curiosamente, sobre Jerusalén. Si vamos a
otra vez al libro de Jeremías, capítulo 9 de Jeremías, versículo 10. No, sí, 10 y 11. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Vemos aquí el quebrantamiento, el lloro de Jeremías por la ciudad de Jerusalén. Y si otra vez poner la mano ahí en Jeremías para no perderlo, si vamos al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera... No, perdón. Estoy en versículo 37, me he confundido. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejada desierta. Aquí tenemos este lamento, este quebrantamiento que Cristo tiene sobre Jerusalén. Y tanto uno como otro, tanto Jeremías como Cristo, advirtieron a la gente a causa de su pecado, del pecado que estaban cometiendo. Los dos, Jeremías y Cristo, tuvieron una oposición a los líderes de su época. Tuvieron un enfrentamiento. Jesús lo hizo con los fariseos, con los sacerdotes, en cierta manera también con Herodes, Poncio Pilato. O sea, tuvo una, vamos a decir, una oposición a los líderes de su época, y Jeremías también le pasó lo mismo. Y de hecho, tanto uno como otro fueron bastante, vamos a decir, castigados o maltratados, ¿no? Es curioso que tuvieron un... Cristo, todos sabemos lo que es el periodo de la pasión de Cristo, todo lo que sufrió, todo lo que fue azotado, escupido, insultado, menospreciado. Y Jeremías, podemos ver varios versículos donde podemos ver esto también, ¿no? Como incluso la gente de su propia ciudad, de su propia tierra, le dieron latigazos, 40 latigazos, le metieron en un cepo, y solamente por avisar a la gente de un juicio que venía, ¿no? Por avisar a la gente del juicio que venía. Otra cosa en la que vemos una similitud entre Jesús y Jeremías: Jesús, cuando entra en Jerusalén y va al templo, en el capítulo 19 de Lucas, sabemos que es su comentario, ¿no? Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esta es la acusación que Jesús hace, ¿no? Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Si vamos al capítulo 7 de Jeremías, versículo 11, es cueva de ladrones delante de vosotros esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Así que ahí vemos esta proclamación, ¿no?, de uno y de otro. Muy bien,
Bueno, el libro de Jeremías, a diferencia de otros, no es un libro que está escrito cronológicamente, sino tiene algunos saltos en el tiempo, su orden es cambiante. Para eso las Biblias cronológicas, que bueno, pues que a algunos les gustan usar, te ayuda un poquito a entender los tiempos de Jeremías, aunque no es tampoco una cosa, bueno, si lo estudias un poquito con calma, podrás entender bien cuál es el orden, cómo está escrito el libro de Jeremías. Jeremías también, de alguna manera, como pasó con Jesús, y de alguna manera, como el tiempo que vivimos, vivió en una época donde había mucha depravación, mucha decadencia moral, espiritual, en general, ¿no? Porque durante mucho tiempo fue el reino del norte, el reino del norte, el reino de Israel, el que estuvo en ese tipo de decadencia, pero el sur se mantenía más o menos. Pero en este tiempo ya el sur estaba con mucha decadencia, ya a punto de que Nabucodonosor llevara a todos los habitantes de Judá para quedar como cautivos en Babilonia. Pero Jeremías no va a Babilonia con Nabucodonosor, sino que se queda en Jerusalén. El nombre de Jeremías significa Jehová levanta o Jehová establece. Él nació un poco menos de 700 años antes de Cristo en una aldea que se llama Anatot. Es curioso, porque Jesús habló de que no hay profeta ni en su propia tierra y cómo sus propios paisanos hablaron en contra de él. En el caso de Jeremías, fueron los propios habitantes de Anatot los que, junto con Pasur, uno de los líderes, le maltrataron, le azotaron, así que recibió especialmente mucha oposición, mucha violencia con los de su propia tierra. Él no se casó y otro dato curioso de la vida de Jeremías es que era el hijo de un sacerdote que tiene su importancia en la Biblia, se llamaba Hilcías, y no solamente es importante porque tiene un papel importante en el trabajo de la reconstrucción del templo, sino que él, por orden de Josías, en los tiempos de las reformas de Josías, él fue el que encontró el libro de la ley. Es el padre de Jeremías, es el que encuentra el libro de la ley. Isaías ya nos habló, Aurel, de ello, nos había comentado cómo avisó, cómo profetizó acerca del juicio que iba a venir a Israel, especialmente a Judá, si no se volvían a Dios, ¿no? Entonces, aquí estamos en un tiempo un poquito más adelantado, donde Jeremías ya no está avisando de algo que va a venir, sino está avisando de algo que ha venido, de que el juicio ha venido, ¿no? Y que de ninguna manera se iban a poder librar de la mano de Nabucodonosor. Hay en el capítulo 2 de Jeremías, si me acompañáis, versículo 13, está este versículo que hemos compartido tantas veces: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este es un versículo que gráficamente explica muy bien cuál era la situación de Israel. Dos males.
principalmente Dios estaba viendo. Uno, que Israel, que los judíos habían dado la espalda a Dios. Me han dejado a mí, fuente de agua viva, y no solamente le han dejado a él, sino que han hecho algo parecido a una religión, a una manera de entender las cosas, cosa que ha pasado a lo largo de la historia. Los hombres han dado la espalda a Dios y han hecho sus propias religiones. Todas las religiones que conocemos en el mundo al final vienen a ser cisternas rotas que no retienen el agua. No están las fuentes de agua viva. Y aquí ya también quiero anotar o quiero decir que empezamos a ver de vez en cuando figuras que tienen que ver con la vida del Espíritu brotando en el hombre, ¿no? La relación con Dios, nuestra relación con Dios, tiene que ver con recibir de la fuente de agua viva, y también con que de nosotros brotarán ríos de agua viva, que tiene que ver en cierta manera con la vida del Espíritu o la llenura del Espíritu. Así que este es el mensaje de Jeremías principalmente, en un tiempo de mucha depravación, de mucha maldad, y con un mensaje muy claro. Hemos dejado a Dios, han dejado a Dios, le han dado la espalda a Dios y se han construido cisternas rotas que no retienen el agua. Esto es muy gráfico también de lo que vivimos hoy en día. Hoy en día el mundo vive así. Ha dado la espalda a Dios, el mundo vive la espalda a Dios, y muchos se denominan ateos, pero otros que no se denominan ateos, que se denominan cristianos o creyentes de alguna manera, pero lo que han hecho es una religión, algo, una cisterna rota que no retienen el agua. Pero yo iría un poquito más allá. Nosotros, cuando tenemos que hablar de nosotros mismos, nos vemos como cristianos de corazón, entendidos de la palabra, que conocemos a Dios, pero cuidado, porque a veces podemos tener un pensamiento en nuestras mentes, en nuestra cabeza, pensamos que estamos bien, pensamos que estamos en relación con esa fuente de agua viva, y posiblemente hace tiempo que ya nos hemos convertido en cisternas rotas que no retienen el agua. Así que hay que mirar el depósito, hay que mirar lo que somos, hay que mirar el fruto de lo que tiene que ser nuestra relación con Dios, y tiene que ser un refrigerio en nuestras vidas, un recibir ese agua viva, y no, por supuesto, convertirnos en una cisterna rota que no retiene el agua. Así que eso es lo que hace Jeremías, mostrarle a la gente que han abandonado a Dios, que han abandonado a Dios, y que se están justificando cuando realmente lo que son cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando Jesús vino y empezó a predicar el arrepentimiento, igual que Juan Bautista, la mayor oposición que tuvo, la tuvo del mundo religioso. Y Jeremías es lo que podemos ver en el libro de Jeremías. Jeremías empieza a hablar de juicio, empieza a hablar del mal que ha hecho el pueblo, y la mayor oposición que tuvo Jeremías no fueron de enemigos de fuera, no fue de los propios babilonios, especialmente fueron sus conciudadanos, otros sacerdotes, los
bueno, escribas, fariseos, toda la gente de este mundo de la Yed allí en Judá. Estos eran los que trajeron una mayor oposición. Y bueno, a veces también, ¿no? Digo, bueno, nosotros hablamos de cosas como la comunión en el espíritu, hablamos de cosas como la relación que podemos tener unos con otros, pero a veces si somos un poquito honestos o un poco realistas, la cosa no es tan así como nosotros nos creemos. No estamos viviendo en un mundo o en una situación donde hay una comunión en el espíritu y todos nos llevamos de maravilla. No, hay una oposición. Y hay una oposición a la palabra a veces. Hay una oposición a veces a cuando avisas y dices, oye, cuidado que estamos mal. O sea, no es que va a venir un juicio, es que ya hay un juicio. Es que posiblemente ya en ciertas cosas, pues a lo mejor estamos ya dentro o estamos siendo juzgados. Y a veces cuando avisas a la gente, mira a ver si estás relacionándote con la fuente de agua viva, o bueno, o al final nos hemos convertido en esas cisternas rotas que no retienen el agua. Así que cuando pensamos en estos temas, no hacemos bien cuando vemos una situación que pasó en los tiempos de Jeremías o en otros tiempos o en los tiempos de Cristo. Creo que seremos sabios si empezamos a mirar un poquito más hacia adentro, hacia nosotros mismos, ¿no? Y ver si estas palabras están escritas no solamente para contarnos las cosas que pasaron en los tiempos de Jeremías, sino para contarnos y para avisarnos de lo que podamos estar viviendo hoy, ¿no? Bueno, parece que Jeremías, cuando escuchó de parte de Dios este abandono, ¿no? que se había abandonado a Dios, sintió un fuerte dolor de estómago y dijo en el capítulo 4, versículo 19, yo lo leo si queréis: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas. En un momento mis cortinas, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, todas las aves de los cielos habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Bueno, cuando leemos cosas así, como lo que vivió Jeremías, muchas veces se nos hace un poquito como diciendo, bueno, esto pasó en aquel tiempo, ha pasado algunas veces en la historia, pero repito lo que he dicho antes, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Y de alguna manera tenemos que abrir los ojos y abrir nuestros corazones y abrir nuestros oídos, ¿no? Para entender los tiempos que vivimos y reaccionar. O sea, lo que Jeremías trataba era de que el pueblo reaccionara, que se arrepintiera. Bueno, pues yo creo que
que esto también es un mensaje muy, muy para tener en cuenta por nosotros. Cuando en el capítulo 16 de Mateo le preguntaron los discípulos a Jesús y les dijo, no, perdón, le preguntó Jesús a los discípulos quién decía la gente de él, quién decía la gente que pensaba que era él y quién decía que eran, ¿no? Y los discípulos contestaron a esta pregunta, capítulo 16, versículo 14. Dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y esto ya nos tiene que ayudar a ver otra cosa también. ¿Por qué los discípulos que estaban conviviendo con Jesús podían ver una similitud entre la vida de Jeremías, entre lo que Jeremías hizo o de la manera que vivió y Jesús? Entonces, podría ser por la manera de explicar las cosas, podía ser por el mensaje, o podía ser por lo que hemos dicho al principio, ¿no? La pasión o el quebrantamiento que hubo en la vida de Jeremías, lo mismo que en las vidas de Jesús. Bueno, este es un tema que no sabemos, pero está ahí y nos tiene que ayudar un poco a ver que Jeremías sí que es un profeta del Antiguo Testamento que tiene mucho que decirnos acerca de Jesús, o bastante que decirnos, y que tiene muchas similitudes con la vida de Jesús. Hay algunas cosas que apunté aquí. Como hemos dicho antes, él fue escogido para ser un profeta antes de nacer. También hemos dicho que él no se casó. Es un profeta que fue tremendamente rechazado. Fue odiado, fue golpeado. Si lo vemos en el capítulo 20, versículo 1, si queréis lo leemos. Capítulo 20, versículos del 1 al 3. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Qué palabras? Esto que hemos dicho, estos juicios, esta llamada al arrepentimiento, es decir, estamos mal, estamos equivocados, ¿no? ¿Y qué hizo? Azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. O sea, le azotó, le puso en el cepo y le dejó delante en un sitio donde todo el mundo que iba al templo podía ver, ¿no? Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Jeremías trae una palabra profética para este hombre, Pasur, que según tengo entendido, tendría que asegurarme, creo que era del mismo sitio, del mismo Anatot, de donde era Jeremías. O fue con la gente de Anatot con los que, bueno, hicieron todo esta situación de darle 40 latigazos y todo esto, ¿no? Pero aquí lo vemos que le profetiza y le cambia de nombre. Y le pone este nombre, Magor Misabib, que significa el terror te ha rodeado, ¿no? Es como algo que le está profetizando. Dice, mira, lo que te va a venir a tu vida por tu actitud es terrorífico, va a ser terrorífico. Y azotó este hombre Pasur al profeta Jeremías
y otros que actuaban bajo su autoridad, que estos son los paisanos de Jeremías, de Anatot, le dieron 40 latigazos. Bueno, ¿qué más tenemos? Él fue encarcelado. Vemos en el capítulo 37, versículo 11. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo: ¿tú te pasas a los caldeos? Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días. Así que vemos continuas mentiras, engaños y un odio general de los príncipes, de los sacerdotes, a un hombre que lo que estaba diciéndoles es la palabra de Dios, ¿no? Esto es otra cosa que no solamente ocurre en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Jesús, ocurre en estos tiempos. Tú puedes hablar prácticamente de cualquier tema, de cualquier cosa así, que tenga carácter religioso, y en principio la gente no pone problemas y pueden entrar en conversación, pero cuando hablas de cristianismo verdadero, cuando hablas de Cristo y de lo que Cristo hizo en la cruz, hay una oposición y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. Así que, bueno, hablamos a veces del evangelismo. El evangelismo cada vez va a ser más difícil. No tenemos mucho tiempo. Así que no tenemos mucho tiempo. Por eso tenemos que aprovechar para poder evangelizar, para poder hablar a la gente. Porque cada día va a haber más una situación como la que vemos aquí en Jeremías. Los príncipes, los sacerdotes, el capitán de la guardia, o sea, da igual quién era, o sea, todos tenían un odio a un hombre que no había hecho nada más que hablar la palabra de Dios y avisarles de las consecuencias de no escuchar a Dios. Bueno, y ahora podemos entrar un poquito más en lo que son las profecías mesiánicas de Jeremías. Si vamos al capítulo 23 de Jeremías, del 3 al 6. Capítulo 23 del 3 al 6. Dice así: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Quiero que prestéis atención a estas palabras, a todo lo que dice aquí. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado.
y este será su nombre con el que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Mira qué cosas tenemos aquí. Esto es para leerlo un poquito despacio, ¿no? Habla de un renuevo. Levantaré a David renuevo justo. Un renuevo justo. Habla de un rey. Habla de Jehová, justicia nuestra. Todos estos son nombres de Cristo. Son nombres que podemos ver en diferentes textos del Nuevo Testamento. Un renuevo justo, un rey, Jehová, justicia nuestra. Además, por ejemplo, podemos ver en estos versículos, 3 versículos que hemos leído, vamos a ver constantemente una especie de alusión al milenio. Primero, recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eche. En cierta manera, los judíos están en ese proceso de volver a su tierra. Y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Todavía seguimos en ese proceso y todavía volverán más gente. No solamente volverán a su tierra, sino que pondrá sobre ella pastores que las apacienten. Todavía hoy en día Israel, mucha parte de Israel ha vuelto a su tierra. Israel es una nación, eso sí es verdad, cosa que antes de 1948 no lo era, pero todavía Israel no es una nación que está mirando a Cristo, que está siendo convertida, no están esos pastores que las apacientan. Dice además que estarán en una situación que no temerán más, ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. Todavía hoy vemos que Israel es una nación poderosa, fuerte militarmente, pero sí que está siendo constantemente amenazada por todos los países que la rodean. Así que hay una parte de estas profecías que se han cumplido, pero hay otras que no. Mira, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Vale, si os acordáis, lo hemos dicho varias veces y Aurel ha vuelto a decirlo durante estos estudios de Isaías. Hay muchas profecías que son profecías de doble cumplimiento, que no se cumplen una vez solo, se cumplen 2 veces. Entonces, uno puede leer que levantaré, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo. Y alguno puede pensar que está hablando de la primera venida de Cristo. Bueno, en cierta manera sí, Él es ese renuevo justo. Pero mira, y reinará como rey. Él vino, Él era rey. Pero reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Esto no se ha cumplido todavía. Así que, aunque en cierta manera hay una parte en la que Él es el rey, Él vino, esta situación donde dice aquí que va a hacer juicio y justicia en la tierra, o sea, que va a haber en la tierra una justicia perfecta, eso no se ha cumplido todavía, se cumplirá en un futuro cuando entremos en el milenio, después de los 7 años de la gran tribulación. Después de pasar los 7 años de la gran tribulación, Cristo vendrá con su iglesia y vendrá a reinar, juzgará a las naciones y empezará el milenio. Empezará el milenio y habrá una justicia perfecta. En sus días será salvo Judá. Salvo en el sentido de que no solamente va a estar libre de las amenazas de
No se refiere solamente, sino lo que está diciendo es que el número de personas no lo sabemos. Algunas veces viendo la Biblia parece que habla de una tercera parte de Israel será salvo. Vendrán al conocimiento de Cristo y Cristo será su Señor y su Salvador. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Quiere decir que entonces ya Israel tendrá una relación con Dios, viendo a Cristo como Jehová, justicia nuestra. Ya no es ellos, ahora para ellos es una abominación llamar a nadie Jehová, justicia nuestra, porque ni pronuncian el nombre de Jehová. Pero en estos días de los que está aquí profetizando Jeremías, Cristo, ellos dirán, ahí está, Jehová, justicia nuestra. Jeremías capítulo 30, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Bueno, esto tiene doble cumplimiento, porque realmente lo que es Israel había estado siendo llevado cautivo por los asirios y las tribus del norte no es que estuvieron con los asirios y después volvieron, no, ellos se mezclaron, se casaron, no pasó así con Judá. Judá fueron llevados cautivos por los babilonios y luego sí que la mayor parte volvieron allí. Entonces ahí hay una parte de lo que está diciendo aquí, ¿no? De todo el pueblo de Israel y Judá que volverán. Pero también es algo que se está cumpliendo hoy en día, del regreso de los judíos a su tierra. Estas pues son las palabras, seguimos, que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquí estamos viendo ya tiempos de juicio, especialmente en la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob, ¿no? Donde aquí vemos que sí que hay un tiempo de juicio especialmente y de tratamiento de Dios con su pueblo, hasta que vienen al arrepentimiento. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo le levantaré. Aquí volvemos a ver una profecía literal de Cristo. Estamos hablando del tiempo de la gran tribulación, de los juicios, de las cosas, pero Dios no les deja solamente con una palabra de juicio, sino que les dice, pero yo les levantaré a David su rey, a quien él les levantará. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá
descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Bueno, repito esto de que está refiriéndose a ese tiempo donde Judá está en cautividad, también las tribus del norte, pero también son tiempos en los que, bueno, durante el siglo XX Israel ha estado prácticamente cautivo en montones de naciones, no en una cautividad como la que vivió en Babilonia, pero bueno, esparcidos por todos los pueblos, luego lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Así que vemos casi una profecía que se va cumpliendo a lo largo de los tiempos, ¿no? Pero hubo un momento que nosotros conocemos y ya lo tenemos de esa manera visto. Por eso, como hablábamos el otro día, nosotros tenemos una mejor visión de los acontecimientos que los que tuvieron la gente de la Reforma o los puritanos o mucha gente ya os digo, del tiempo de Lutero, de Calvino, de Melanchthon, de Jonathan Edwards, de toda esta gente, no vieron o no conocieron lo que nosotros sí hemos conocido, que Israel es una nación, que los judíos, hubo la diáspora, los judíos vinieron otra vez a Jerusalén, a Judá, a Israel, y hicieron que en un día se hiciera una nación, como lo que leíamos en la última reunión. ¿Quién ha visto que en un día se puede hacer una nación? Bueno, nosotros sabemos que ha sido así. Por eso tenemos una mejor perspectiva y por eso nosotros podemos entender un poco mejor qué es esto de las profecías de doble cumplimiento, que la palabra habla muchas veces, empezando por la propia venida de Cristo. Todas las profecías que vienen acerca de la venida de Cristo es una profecía que se cumple 2 veces. No en los mismos términos, no en la misma manera, pero se cumple 2 veces. Como hemos leído, de las buenas nuevas, que hará volver a los cautivos de mi pueblo y que les traerá la tierra que di a sus padres y la disfrutarán, David su rey, a quien yo les levantaré. Así que vemos aquí una clara escena de lo que es el milenio y Cristo reinando en el milenio. Muy bien. Jeremías 33. Jeremías 33, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Lo hemos visto antes, este versículo, ¿no? Renuevo de justicia. Y este renuevo de justicia es una profecía clarísima de Cristo y, como hemos dicho antes, hará juicio y justicia en la tierra. El renuevo aquí siempre es Cristo. Seguimos adelante. Aquí vemos que Dios tiene un pacto con David y vemos cómo profetas como Isaías, como Jeremías, hacen continuas referencias al pacto que Dios hizo con David. Este es un pacto, no hace falta que lo busquéis, que está en el capítulo 7 de la segunda carta de Samuel, el segundo libro de Samuel, versículo 8. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16. Lo leo. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos,
y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré a mi pueblo Israel, fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Bueno, me acuerdo de una vez del presidente de Israel hablando en la Cámara de representantes en los Estados Unidos, que hizo referencia a este versículo cuando dijo: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Hizo un poco de referencia a esto y también a otro versículo de Ezequiel. Seguimos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Vale, lo dejamos hasta aquí, no hace falta leer lo otro. Bueno, pues aquí vimos otra vez esta profecía que Dios hace directamente a David. Nos lo cuenta aquí en el libro de Samuel, que hace a David, y a la cual constantemente vemos en el libro de Jeremías y en diferentes libros que hay una referencia a el linaje de David, a la descendencia de David. Vamos al Nuevo Testamento y lo volvemos a ver vez tras vez, ¿no? Así que la importancia de estas profecías. Vale, para acabar, la otra profecía importante que podemos ver en este libro de Jeremías es la profecía sobre el nuevo pacto, donde Jesús tiene un especial significado. En el capítulo 31, versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y vemos, es palabra profética que vemos cumpliendo a Cristo. Este es el nuevo pacto, cuando está con sus discípulos hablando del nuevo pacto en su sangre. Ya no es el pacto antiguo basado en la ley, con la cual Israel no pudo salvarse. Es un pacto que ellos mismos invalidaron por sus transgresiones, por sus pecados. Nos lo acaba de decir aquí en este texto. Ellos invalidaron el antiguo pacto, pero es que realmente ese antiguo pacto era un pacto que estaba para extinguirse.
para extinguirse por esta razón, por la razón de que ellos mismos lo habían invalidado. Entonces, pero Dios no deja nunca a Israel sin un pacto, sin una especie de acuerdo con el que pueda estar unido. No nos deja desprotegidos, no nos deja sin una relación basada en un pacto. Por eso son tan importantes los pactos a lo largo de toda la Biblia. No nos vamos a poner ahora a hablar de ello. Pero no deja a Israel sin pacto. Lo que hace es, bueno, como el pacto basado en la ley, en la ley ceremonial, en todo, porque otra cosa, y que hablaremos otro día, son la ley que tiene que ver cuando hablamos de los mandamientos. Eso no ha sido invalidado. Jesús mismo nos dijo, yo no he venido a abrogar la ley, a anular la ley, he venido a darle cumplimiento. Así que igual en otro día tenemos que explicar esto, ¿a qué se está refiriendo con el antiguo pacto? ¿Qué es lo que no está, lo que ha sido invalidado? Que además fue invalidado por la gente, pero, como he dicho antes, Dios no nos deja sin tener un pacto. Y el nuevo pacto es un pacto basado en la gracia, basado en el amor de Dios por nosotros, fundamentado en la sangre de Cristo, en el derramamiento de la sangre de Cristo, en el precio que Cristo pagó por nosotros, ¿no? Así que esto ya es una figura. Lo que cuesta a veces de entender es cómo los judíos, cuando ven algo así, cuando ven este nuevo pacto o cuando ven algunos versículos del libro de Isaías, ¿no? No llegan a ver a Cristo, no les hace caérseles las escamas de los ojos y empezar a ver a Cristo con claridad, ¿no? Ellos siguen anclados un poco a ese antiguo pacto y no reconocen el nuevo pacto en su sangre, ese pacto de la gracia. Pero, como dice aquí, que habrá un día en el que todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y aquí muchas veces, está hablando de la salvación general, de todos nosotros, de todo el mundo, de judíos y de gentiles. Pero también especialmente tiene ahí una palabra para los judíos. Nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que aquí lo que nos está diciendo el libro de Hebreos es que aquel primero no valía, no servía para los propósitos por culpa de la gente, por culpa de la gente que invalidaron su pacto. Por eso él hizo un pacto basado en lo que él hacía, basado en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Muy bien. Vemos en muchos el libro de Hebreos, capítulo 8, del 8 al 12, capítulo 9, vemos que constantemente hay alusiones en el Nuevo Testamento, da las palabras que dijo Jeremías en el Antiguo Testamento. Algunas como, diré alguna. Capítulo 9, versículos 14-15, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Capítulo 8, del 8 al 12, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y esto ya lo hemos leído. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque éste será propicio a sus injusticias, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Muy bien, pues con esto hemos acabado un poco en un principio lo que podemos ver como los rastros que vemos a lo largo del libro de Jeremías, de la vida de Cristo, de su ministerio y de su obra, ¿no? Este nuevo pacto, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que, bueno, por eso el libro de Jeremías es un libro interesante donde podemos ver todas estas profecías mesiánicas, ¿no? Y este renuevo justo, Jehová, justicia nuestra, este rey que vendrá a reinar, estas promesas que son muchas para Israel, su pueblo, pero que cuando nosotros vemos cómo Dios actúa con su pueblo, podemos ver perfectamente también cómo Dios es tan fiel, podemos ver la fidelidad de Dios, ¿no? Todas las promesas que aquí nos cuenta sobre su pueblo, muchas ya se han cumplido, conocemos ya del cumplimiento de ello. ¿Y qué significa esto para nosotros? Bueno, pues significa que si Dios cumple las promesas con su pueblo, también va a cumplir las promesas que nos ha hecho a nosotros. Dios es fiel, gracias a Dios. Por eso este libro de Jeremías nos ayuda a ver la fidelidad de Dios, algo que hoy en día nosotros estamos bajo ese nuevo pacto del que habló el libro de Jeremías. Cuando la gente escuchó esto, no supieron de qué estaba hablando. Y nosotros sí sabemos, con nuestros errores, con nuestras cosas, sabemos que podemos estar bajo un nuevo pacto que es por gracia y que está basado en los méritos de Cristo, no en los nuestros. Muy bien, pues con esto acabamos esta reunión y la semana que viene, si Dios lo permite, nos meteremos ya en el libro de Ezequiel.